La osteotomía de Vega pues ha tenido una cronología después de que fue escrita por Víctor Vega. Su primera publicación de la técnica fue en el idioma alemán en 1964. Luego su mismo grupo, su mismo grupo realizó una publicación detallada con la técnica ya mucho más específica en polaco en 1974. Después de esto viene la primera publicación en inglés realizada por Gruziak en el 2001 y ya finalmente, ¿alguien está queriendo mencionar algo? Bueno, luego ocurre ya la publicación de la modificación de San Diego por Mubarak en 1992. La cronología de la osteotomía, pues para ahondar un poco en lo que acabo de mencionar, en la primera publicación se describe una osteotomía semicircular supracetabular. Esta es una verdadera acetapuloplastia de flexión lateral que respeta la tabla interna del ilium. La modificación inicial por el mismo Dega ya acorta la tabla interna del ilium en los 2/3 anteriores y es la osteotomía Dega como lo conocemos actualmente. Ya la modificación de San Diego, que fue específicamente diseñada para pacientes neuromusculares, corta completamente, pero tanto en el borde anterior como en el borde posterior, generando una bisagra eh, usando el cartílago trirradiado. Como concepto general, en la cadera en parálisis cerebral, entendemos que hay un desequilibrio de las fuerzas musculares con espasticidad y generando o que puede ahondar con también la presencia de oblicuidad pélvica. Existe lateralización y descentralización de la cabeza femoral, entender la fuerza o los vectores que dan los aductores iliopsoas, llevándonos a la deformidad típica de aducción, acortamiento, rotación externa y deformidades del fémur proximal, eh, generando pues la típica coxa valga con la deformidad en rotación, perdón, con anteversión incrementada como la conocemos. Em, los pacientes típicamente tienen dolor a medida que la enfermedad progresa, pueden con un rango, un espectro de subluxación hasta luxación, de importancia pues que esto va a generar un deterioro en la calidad de vida de los pacientes y de los cuidadores como punto importante en cuanto a qué pacientes tienen indicaciones quirúrgicas o no. Eh, el riesgo de la luxación aumenta a medida que aumenta la edad y es proporcional con la escala de funcionalidad del GMFC. En cuanto a las indicaciones quirúrgicas, entonces como reuniendo información de varios artículos que alcancé a mirar, eh, pues se tiene que como concepto ya establecido, no olvidar que estos procedimientos no se pueden, este procedimiento no se puede, no se debería hacer aislado, generalmente requiere una osteotomía pélvica combinada con una osteotomía desrotadora de fémur proximal. Pacientes con caderas dolorosas, luxadas o subluxadas, con un índice de migración alrededor de 40 o más. La literatura sí sugiere la osteotomía de Vega por encima de la osteotomía de Chiari y de Salter, ya que esta es más estable e incompleta, facilita la movilización temprana con menores tasas de complicación. Vega vuelvo a mencionar, inicialmente diseñada para pacientes con displasia de cadera del desarrollo. Está pues ya entrando en los aspectos técnicos, inicia anteriormente entre en la espina ilíaca anterior superior y la espina ilíaca inferior inferior, con una orientación curvilínea de cefálico hacia posterior, y termina justamente de a 1 a 1,5 centímetros enfrente de la escotadura asiática. Esta es bicortecar anterior, como lo mencionamos ya. Se deja intacta la corteza por esteromedial de la tabla interna con un porcentaje que varía de acuerdo a, a la cobertura que el paciente requiera. Mencionar que el injerto pues típicamente es mayor
en la parte anterior que en la parte inferior o posterior. Un ejemplo del caso del artículo que revisé, esto pues un paciente con una cadera casi completamente luxada, en quien se le hace inicialmente procedimientos de tejidos blandos. Después, este paciente tiene una recurrencia, llevándolo ya al tratamiento combinado, como mencionamos, el vector de la osteotomía, terminando por encima del cartílago trirradiado, usando un separador de lámina, y ya vemos el resultado con el injerto en su lugar, mejorando la cobertura, congruencia articular, el ángulo cérvico-diaficiario tratando la coxa valga, y un resultado ya tardío con el retiro de material, vemos una cadera esférica, simétrica, congruente. Eh, la modificación de San Diego, para hablar de su aspecto técnico, originalmente fue sugerida para pacientes neuromusculares con déficit de cobertura posterior superior o laterales directos. Luego, pues ya sabemos que esto ha sido expandido para displasia de cadera del desarrollo con resultados similares. La diferencia con la técnica original es que la corteza de la tabla interna se corta completamente en el borde anterior y posterior, y existe esa bisagra con el cartílago trirradiado. Este es un caso de un DEGA modificado, paciente luxado, de edad menor. Se le hizo también procedimiento inicialmente de tejidos blandos. Vemos cómo no mejora completamente la situación. Después vemos el procedimiento combinado, una osteotomía con un injerto de gran tamaño. Tener en cuenta que en la modificación de San Diego se sugieren 3 injertos como la técnica original, siendo el injerto central el injerto más grande a colocarse. Y pues la osteotomía, con un resultado muy satisfactorio, una cadera congruente, concéntrica, y con cabezas femorales simétricas. Esto es para mencionar pues que realmente, a pesar de que el DEGA fue creado, perdón, que la modificación de DEGA fue creada para tratar pacientes neuromusculares, alrededor de los años 2000 se empezó una oleada de artículos demostrando que también puede ser usada en pacientes neuromusculares. Este fue un artículo en el que pude participar cuando estuve trabajando en investigación en el Shriners de Montreal. Era una serie de casos pequeña, alrededor de 21 pacientes, donde se realizaron las radiografías de los pacientes incluidos, mirando puntos como el ángulo centro-borde y los índices de migración, con resultados que generalmente eran satisfactorios comparados con otros pacientes. Este es el artículo que quería mencionar para hoy. Realmente hay mucha literatura alrededor de DEGA en parálisis cerebral. Sin embargo, la mayoría se limita a artículos de revisión, a series de casos muy pequeñas con seguimientos a corto plazo. No pasan los más de los 10 años, y este artículo me pareció interesante porque a pesar de que es una serie de casos pequeña, eh, tiene un seguimiento de 20 años. Eh, entonces, esto es un estudio pues, que se hizo en Polonia, se publicó en el año 2023. Los pacientes tenían luxación unilateral. El periodo mínimo de observación fue 20 años, como lo mencioné. Tenían que tener seguimiento radiográfico adecuado, que implicaba una radiografía postoperatoria, al menos a los 6 meses y al final del seguimiento. De 346 pacientes, solamente 23 cumplían esos criterios, y de esos 23, realmente 15 fueron incluidos porque algunos perdieron, no, pues no cumplieron el seguimiento como se esperaba. Esta es la tabla demográfica, donde vemos principalmente unos índices de migraciones
bastante elevados. De tener en cuenta este grupo de pacientes, eran pacientes mayores. eh, Acordémonos que pues, lo que sugiere la mayoría de la literatura o la técnica es que estos pacientes a los que se les hace DEGA son pacientes menores de 8 años idealmente. Las escalas de funcionalidad eran muy parecidas en todos los pacientes y vemos un cambio de migración, de índice de migración, pues muy poco polarizado, más bien muy heterogéneo y con a seguimiento bastante alto, pues a los 20 años, que es como la fortaleza de este estudio. En general hubo mejoría de los AMAs, pero solo en los primeros 5 años. Luego de esto se vio un deterioro significativo y en su componente radiográfico encontraron pues que habían eh, cambios degenerativos en la cadera importantes que en la mayoría de los pacientes implicó procedimimentos adicionales a la EGA original. Hubo satisfacción predominantemente en los pacientes que eran previamente ambulatorios. En estos se conservó la marcha, pero no hubo mejoría al punto de para subir escaleras. Perdón. Como mencioné, hubo cambios degenerativos en la mayoría de los pacientes. 60% de los pacientes requirieron esos procedimientos secundarios que mencioné. Estos fueron pues los marcos de movilidad, ya mencionamos. Como consideraciones postoperatorias en DEGA en general, hay quienes no la prefieren porque estos pacientes deben ser inmovilizados con un yeso, según lo describe la literatura. Existen cuidados del injerto, manejo del injerto, disponibilidad del injerto como conceptos a tener en cuenta. Eh, si bien la técnica describe tomar injerto autólogo de la cresta ilíaca, pues se ha migrado hacia tomar injerto eh, de banco para disminuir la morbilidad en el paciente. Sin embargo, existe la discusión de si esto genera un incremento en el riesgo de infección al usar injerto que no es autólogo. Eh, También tener en cuenta pues, que es un procedimiento muy específico y requiere una curva de aprendizaje significativa. Eh, También, pues, como los riesgos a tener en cuenta que existen asociados con esta técnica, la necrosis avascular, cierre epifisario prematuro y las fracturas del fémur, pues, teniendo en cuenta que se hacen procedimientos combinados. Este es otro artículo en donde se evalúa la congruencia articular después de hacer una osteotomía de DEGA. Es un artículo alemán que también es relativamente reciente. Perdón. En este grupo de pacientes fueron 72 pacientes con una edad promedio de 7 años. Vemos pues una gran diferencia en edad, un grupo de pacientes un poco más ajustado a lo que se quisiera con esta cirugía. El seguimiento también fue bastante amplio comparado con otros artículos. En general, también describen una mejoría al punto de seguimiento de los 5 años. Sin embargo, cuando vemos su componente evaluativo mayor, que fue la congruencia articular, que la miden pues con una escala específica que está escrita dentro del artículo, vemos como la mayoría de pacientes al punto gris, que es el final del seguimiento, tenían una incongruencia no esférica y solamente un pequeño grupo de pacientes tuvo una congruencia esférica, como pues se desearía tal vez los autores eh, lo esperaban al final de su investigación. Esto es pues a grandes rasgos lo que le quería mencionar. De pronto tener la opinión rápida de uno de los profesores